Hola, buenas tardes a todos los aficionados comiqueros y comiqueras que asisten a esta charla del Salón del Cómic de Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz Cómic. Y hoy estamos con Luis San Vicente, el ilustrador Luis San Vicente, que nos acompaña en esta charla que está organizada, son una charla más de diálogos en red, que está organizado por la Cátedra Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna, una cátedra específica para el estudio de la narrativa en imágenes. Y bueno, todo esto está organizado por la Fundación Cinemas Cómic y por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes y poder platicar acerca de, bueno, de la serie Quijote, ya adelantaremos. Y pues bueno, o sea, Claro. las pandemias nos tienen alejados, pero al mismo tiempo nos tienen cerca, ¿no? Estamos aquí Sí, conectados justamente. sí, Bien sí, lo sí, 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 dijiste, sí. Patricio. Estamos acá desde México hasta allá, hasta Tú estás aquí en en las México, Canarias, nosotros en la isla Canaria, o sea que fíjate hasta cómo Canarias, este o tema de sea, la pandemia al final ha sí. facilitado o ha promovido todavía más el tema este de las redes sociales y podemos Ajá. tener una charla estando en sitios tan lejanos Exactamente, sí, esa es la parte positiva de todo esto. de todo esto. Siempre, Sí, siempre hay que buscarle las partes positivas a las grandes, a a estos todo, documentales, siempre. a No todo. queda otra. Y claro, y bueno, o sea, tenemos un gran océano en medio de nosotros, pero pues estamos súper conectados Sí, y pero como mira, decía anteriormente, muy contento de estar aquí con ustedes. estupendo. Comentar a los oyentes, a la gente que nos sigue, que mañana se va a inaugurar una exposición de originales de Luis San Vicente, de trabajos de Luis San Vicente, en el Centro de Arte La Recoba, en una de las salas de exposiciones laterales, y a partir de pasado mañana, pues estará abierta al público. Creo que la exposición recoge fundamentalmente tu trabajo en las obras Quijote y Lazarillo, ¿no? Es correcto, sí, es acerca del proceso de, bueno, las ilustraciones Y mías. exactamente, es una exposición que será física, con lo cual se podrán acercar a visitarla con las medidas que nos impone todo el tema este de la pandemia y del COVID, pero bueno, allí estará una representación de la obra de Luis San Vicente y bueno, pues ahora a ver si le vamos haciendo una serie de preguntillas y nos va contando un poco, con un poco más de su vida, de su obra y de su trabajo, que seguro que es muy interesante. Sí, bueno, pues sí, bueno, pues que voy a empezar. Estos libros para mí, en particular, voy a empezar con ellos y ya después iremos desglosando un poquito Sí, más, porque la charla la hemos titulado Quijote y Lazarillo, aunque no sean, exactamente. son dos obras diferentes, pero son las ilustraciones que se recogen. Háblanos un poco de estas dos obras. Sí, bueno, bueno, primero, la que empezamos hace algunos años fue Quijote, que justo lo tengo aquí en la mano, voy a mostrarles el Ah, libro. vale. Sí, aquí lo Empezamos con tienes. Quijote, sí, aquí lo tenemos. Ahorita les Ajá. mostraré un poco más, pero les voy a platicar acerca de que cuando Ernesto Rodríguez y Benigno León Felipe me ofrecieron ilustrar Quijote, una parte de mí me decía wow y la otra parte de mí me decía ay, en la torre, como que me da un Te poco de quedabas miedo. un poco, ¿no? Como Sí, o por el sea, a tamaño de ver, la obra, ¿no? sí, claro, porque me dice, a ver, yo me puse a pensar, o sea, claro, o sea, yo con ellos era así, claro, encantado, feliz, muy contento, pero atrás de mí estaba el temorcito. A ver, estamos hablando de Quijote, ese Quijote que tiene 1000 páginas, ¿no? 1000 páginas de un libro, el cual, pues, para hacerlo un álbum ilustrado infantil, donde vamos a resumir esas 1000 páginas a unas cuantas frases e ilustraciones y que puedan darle, pues obviamente le den pues el significado y la importancia que tiene Quijote para todos los que tenemos la lengua española, principalmente, pues mundial, obviamente, uno de los grandes del mundo. Pues bueno, y aparte, también el otro punto que esto cuando estamos hablando de romper fronteras, pues un mexicano Ujú. haciendo Quijote, ¿no? Bueno, también yo las de la secundaria me acuerdo de haber leído algunos, y digo algunas partes de Quijote porque también eso lo comento en algunas presentaciones.
mi primer contacto con Quijote de la Mancha, con las aventuras de Alonso Quijano. Era un libro de este ancho, como decía, de 1000 páginas que me pusieron ahí encima del escritorio y bueno, había que ir haciendo resúmenes. Entonces era como, yo tenía esa idea de que era un poco difícil entrar a esta gran obra. Claro. Y ese era como que mi temor por la experiencia que había tenido. Pero al mismo tiempo, como decía, este libro para mí es un iniciador, es decir, yo les hago ver como ya hacemos el ritual del álbum infantil, acerca de que yo tengo aquí el libro y me acerco con mi hijo, con el niño, y bueno, empezamos a ver con páginas completamente ilustradas, ¿sí? Más atractivas, y empiezo a narrar la historia del Quijote, y aparte también generalmente en todos los libros que teníamos acerca de Quijote, siempre era pues, como, ya sabemos, o sea, como medio loco, andaba, decimos aquí en México, andaba en otro lado, pero bueno, no, era un asunto que como nosotros queremos que los que somos amantes de las lecturas, pues vivir los libros, ¿no? Vivir los libros con esa gran fuerza, el creerse, el querer ser algo más a través de la lectura, porque pues al principio sabemos que Alonso Quijano, que así se llama Quijote, su verdadero nombre, empieza siendo Alonso Quijano, luego es Quijote, y luego al final, pues vuelve a ser Alonso Quijano, ¿verdad? Sí. Pero pues vivió toda esa aventura, si lo vemos con una analogía, pues es esa parte de vivir intensamente lo que es la lectura y el querer, el que yo tengo un sueño de ser alguien, en este caso un caballero, y aunque me critiquen, aunque se burlen de mí, aunque estén encima de mí la parte social, voy a salir persiguiendo mis sueños hasta las últimas consecuencias. Ese es el enfoque que tiene este Quijote. Ese es el enfoque que le quise dar yo también visualmente. Sea, si ven, la parte de los molinos de viento. Visualmente, como nos estás enseñando ahí un poco el libro y todo eso, la verdad es que es una imagen visual espectacular, todo hay que decirlo. Queremos hacerle muy poderosa. Y es una forma, ¿no?, de acercar a los niños, a los infantes, a los más pequeños, una obra de la magnitud del Quijote, ¿no?, dentro de lo que es la literatura hispana, la literatura en castellano, en español, como queramos definir, que creo que es uno de los libros más vendidos en el mundo después de la Biblia. O sea, es uno de los libros, claro, que yo entiendo un poco, ¿no?, tu prevención, ¿no?, te decir, claro. me pide, claro, a la vez es un gran honor, pero a la vez es como quien dice uno, enfrentarse directamente a los propios molinos a los que se enfrentaba el propio Quijote, ¿no? Y además, para niños, que es una responsabilidad también fuerte. Claro, porque al final, o sea, yo veía con mi propia experiencia y obviamente con Nino y Ernesto se reafirmaba es que ya ahora, pues yo sí tuve que leer el libro así con mi texto, pero ahora ya un niño puede verlo, entrar con las imágenes, que es lo que es la intención más grande de Quijote, y luego ya entrar a la obra después. O sea, tú le das la parte muy visual y tú le generas esa curiosidad y dices, bueno, por ejemplo, la parte ahorita hablamos de los molinos, que pues, casi en todas o prácticamente en todas las representaciones de esa escena en particular de los libros, pues sí es un Quijote, como decimos, como medio loco, peleándose con unos molinos, ¿no? Pero no, yo lo quise representar como él lo veía, y yo sí puse a los gigantes, ¿no? A los gigantes que están ahí. Es justo la visión. Es la particularidad. La visión que tendría el propio Quijote, ¿no? Exactamente. Es justo la visión que nosotros le quisimos dar a Quijote. Es desde el punto de vista del sueño, del soñador, de este caballero en busca de las aventuras. De la fantasía, ¿no? De la fantasía. Porque eso es lo importante. O sea, creo yo, lo que hace maravilloso este personaje es justo el cómo la fantasía se entremezcla con su realidad, ¿no?
Y a lo mejor los de afuera Sí, no lo sí, sí, sí. entendemos, porque como hasta ahí el dicho, ¿no? Siempre está el dicho de que primero lo sueñas para poder lograrlo, ¿no? O sea, tú sueñas ser algo Claro. y persigues ese sueño. Y siempre va a haber, como Sí, los del pueblo, como todos los que se burlaban de él, que te van a decir, oye, estás loco. Pero no, él va para adelante, ¿no? Así, entonces claro. eso está increíble de Quijote. Y también Y, buscamos, sí, dime. y no, lo que te iba a comentar, y que además en estos libros ilustrados dirigidos a un público infantil, tiene casi tanta o más importancia la imagen, que es la que tiene que acercar al niño para que luego se introduzca en el texto. Claro, de hecho, el nivel de proceso, cuando me mandaron ya el texto, Sí, o sea, imagínense el gran trabajo de Ernesto y Benigno, las 1000 páginas resumidas a una sola página que me mandaron, porque solo son párrafos, o sea, son 3 aventuras principales las que tiene Quijote, pero o sea, se desglosan y son párrafos realmente. sí, Eh, y mi gran tarea como ilustrador, en este caso, como álbum, era que lo que ellos comentan, yo lo tenía que complementar con las imágenes. O sea, la imagen de un álbum es la narrativa principal, recordemos la diferencia entre un álbum y un cuento. El álbum ilustrado, la narrativa, se va llevando por las imágenes y en el cuento, pues por el sí, texto. sí, Entonces sí, sí, podemos ir partiendo imágenes. Entonces aquí la idea es que también, si el niño todavía no sabe leer, es muy pequeño, con solo viendo las imágenes pudiera llegar a entender lo que estaba a sucediendo, ¿no? entender, ¿no? Sí, Exactamente. Ese fue, creo que, el más grande reto, ¿no? La continuidad narrativa que tuviera. Además de que yo sí quería que tuviera mucha fuerza, o sea, porque es un libro muy pasional, por eso está. Sí, hoy ya verán, ojalá y tengan la oportunidad de ver las ilustraciones en la exposición, pero la exposición, abundan sí. los colores rojos, los cálidos, o sea, hay mucha pasión, el rojo pasión, hay mucha fuerza en el personaje. Yo quería representar con colores, por ejemplo, la parte cuando le queman sus libros, cuando le dicen que ya no están los... Sí, Sí, entonces sí, sí, vemos, y también, claro, o sea, como decía, la narrativa, el libro vas leyendo y por momentos gira, ¿no? Para que sí, tuviéramos estos espacios que acentúan o dramatizan un poco más lo que yo quería mostrarles. O estas, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? sí, Ven acá, este es otro ejemplo de lo que les decía, claro. ¿no? Mucha Y mira, fuerza, que fuera muy atractivo, ¿sí? Ernesto Rodríguez y Benigno León, que son los autores o los adaptadores del texto, Adaptadores. ¿no? Uh-huh. De lo que es la Uh-huh. novela de Cervantes a este cuento para niños, ¿no? Y que creo que también son los que te proponen, ¿no? Luego el siguiente trabajo del que hablaremos, que es el de Lazarillo. Sí, Pero Ernesto y Benigno, cuando te dan el texto, ellos te indican la imagen o lo que quieren que tú representes, o eso ya parte de tu propia imaginación, de tu propia interpretación de los textos que ellos te van pasando. bueno, la verdad, fue muy respetuosos de mi espacio en el sentido de que no me involucraba. Oye, quisiéramos ver a Quijote haciendo esto, además. No, la verdad, no Ajá, participaron. Lo que hicimos, yo ya había trabajado algunos libros con con Ernesto ellos. principalmente, sí, con ellos. Ajá, Y ya tenemos una especie y con Ernesto Benigno y yo, tenemos como un match, como que lo único que hicimos fue como platicar un poquito algunas ideas y ya, de ahí vale, perfecto. el flujo de las ilustraciones fue, la verdad, muy aceitado, como decimos. Sí, Yo presentaba bocetos, obviamente, presentaba las ideas, varias escenas para mí como eran complejas, decía, bueno, hacía algo más arriesgado, algo un poco más moderado y demás, y ellos me iban diciendo, mira, esta que le queda muy bien, esta le queda mejor. Por ejemplo, cuando propuse, oye, y si giramos el libro, cuando hagamos esta escena, pues les encantó la idea, por ejemplo, ¿no? O sea, sí vale. me dieron Sí, muchísima sí, sí. libertad, cosa que agradezco, pero también es una libertad que somos como un poquito, o sea, estábamos como en la misma línea, eso ayuda muchísimo, que es también lo que me encanta Claro, trabajar con Diego Pun.
muchas editoriales, a veces el editor es el que está como intermedio, que en este caso, bueno, ellos son, como decimos, son es el escritor, pero el editor al mismo tiempo, entonces eso como que ayuda un poco más, ¿no? Pero generalmente los editores a veces no permiten que hables mucho con los escritores, sino son como intermediarios, ¿no? Sí. Pues principalmente por lo que comentas, hay veces que luego el escritor dice, es que yo me imaginaba a mi personaje de tal manera o me imaginaba el ambiente de tal manera. Entonces, eso no era, no ayudaba, ¿no? A veces no ayuda. En cambio, con ellos, que ellos tenían una idea muy clara de lo que querían. Y te digo textualmente, estuvimos platicando un rato, ya vi más o menos por dónde íbamos a ir, y ya lo demás fluyó, la verdad, muy, muy rápido. Claro, ¿no? Y lo que tú comentas, ¿no? Que quizás el hecho de haber trabajado previamente con ellos, pues ya establece una relación que permite, ¿no? Esa complicidad que casi que sin hablarlo, pues ya va surgiendo esa inspiración y se van desarrollando esas ideas, ¿no? Y se van plasmando. Y es lo que tú comentas, ¿no? Que no hace falta que ellos te digan queremos esto, sino que tú ya un poco ya intuyes por dónde ellos pueden querer ir y ya se los ofreces sin necesidad de que te lo pidan. Sí, ya nada más es un asunto de depuración y bueno, yo también siempre como ilustrador estoy muy abierto, obviamente, o sea, hay cosas que tú ves pero las cosas que no ves, generalmente otra persona que observa y dice, oye, mira, puede ayudarte esto o puede enriquecer el trabajo esto. Ese va y bien de retroalimentación nos ayudó mucho en el proceso de Quijote. Y también, bueno, ahorita ya vamos a hablar de Lazarillo, que también fue un proceso pues también muy similar, aunque bueno, aquí pues, Sí. obviamente, bueno, ahorita ya sí, ahorita ya después de cortar Quijote ya hablamos más a fondo pero Quijote Sí. fue justo eso, o sea, fue un gran reto, yo creo que no solo un reto obviamente para mí, como ilustrador, sino fue un gran reto para la editorial, es un gran reto Claro. de haberse No, arriesgado no, para hacer para algo todos, me malo, imagino, ¿no? Para la para todos, editorial, para los escritores, para ti como ilustrador, o sea, todo es era un una de esas reto. obras magnas, ¿no? De la Sí, literatura universal, ¿no? No solo sí. de la escrita en nuestro idioma, ¿no? Sino en todo el mundo, ¿no? Pero yo te quería preguntar, porque has comentado, ¿no? Que es Diego Pun Ediciones Sí. quienes editan este libro. ¿Casi todos tus libros están hechos con esta editorial o trabajas con más editoriales? O No, quizás es Diego Pum Ediciones la que te da más confianza a la hora de plasmar tus ilustraciones. no, bueno, yo trabajo para muchas editoriales, tanto en España, en México, en Estados Unidos, en Colombia, en Sí, sí, Brasil. sí, O es sea, verdad. tengo más de Venezuela 40, también, ¿no? Venezuela, 40 y tantos libros ilustrados. Fíjate. O sea, yo sí llevo muchos años ya en negocios. Claro, o sea, hay editoriales que tenemos ciertos procesos, también muy buenos procesos, pero la verdad, o sea, híjole, que no me están oyendo, ¿verdad? Sí, sí, te estamos oyendo. No, pero Y ellos digo, también, a lo mejor, ¿eh? sí, No, no, no sabemos. no voy a decir este muchacho ya, ¿no? Lo que me gusta Sí, de sí, Diego sí. Pon es que es como el festival, antes de entrar contigo estábamos platicando que el Festival de los Hilos es una parte como muy humana, mucho de cariño de hacer libros por hacer libros. Entonces esa parte Sí, se siente, es como ese pequeño descanso. He trabajado increíbles, por ejemplo, acabo de hacer unos libros en SM, en sí, Macmillan Castillo, en Lo que leo, tanto sí. en México como en España. Una editorial americana, mi primer libro que se llama Find the Way, es una adaptación del libro de Salvaje, de Call of the Whale Sí, sí, sí. de Jack London. Y todos tienen su parte buena, ¿no? De sus procesos, pero generalmente es el que te comento, o sea, el normal, el de yo no conozco a muchas veces, bueno, la mayoría de los escritores ya los conozco, pero no tengo ese Sí, contacto directo con ellos, ¿no? Sino es un asunto más mira, tengo este texto, Luis, tengo esta propuesta económica, hacemos una negociación, hago pruebas de estilo, y va fluyendo. Acá somos en México usamos esta palabra, somos como, hay mucho compadrazgo, ¿no? O sea, somos sí, amigos, sí, se entiende aquí somos también. como, sí, sí, es como, wow, oye, mira, vamos a hacer esto, ahora vamos a hacer este otro, sí, sí, órale, dale, ¿no? O sea,
Este, a veces, por ejemplo, y lo digo, o sea, hay más el cariño, no más, sino todo, porque siempre todas las editoriales obviamente sí tienen ese cariño por libros, pero es este asunto como de mucho de empatía, de que somos amigos, y Sí. la editorial Sí, no, hasta a mí cierto punto. me pareció muy curioso, investigando un poquito en tu biografía y tal, que habías ilustrado un libro que surgió de la Feria del Libro y del certamen de cuentos que hay en Los Hilos, que se llama Hadas, creo que es, y que Sí, ilustraste tú también, sí, sí, o sí. sea, con lo cual tienes ahí un poquito de sinergia también con Tenerife y con todo este Sí, mundo, ¿no? sí, sí, todo. Yo soy feliz, o sea, realmente, ha habido, bueno, ya sabemos que entre noviembre y diciembre son todas las ferias en el mundo, y si a mí me invitan a Los Hilos, o sea, si ya tenga otras, no, yo cancelo todas y me voy a Los Hilos. Ah, Los Los Hilos Hilos. es así, Eso y es genial. es genial, o sea, es esta parte que es muy diferente, o sea, cualquier feria que he ido de libro, siempre es como siempre digo, o sea, son como stands o son grandes carpas donde están Como los muy libros. mecánico todo, ¿no? Muy Sí. organizado, No, y muy ahí te llevan frío. los libros, claro, te llevo al escritor, te lo pongo en una especie de podium que hasta te empoderan, Sí, y se forma la gente por una firma, ¿no? Y acá en Los Hilos es, a ver, voy a la casa de tal persona, voy a la plaza del pueblo y ahí llevo los libros, es al revés. Pues es como si Wi-Fi fuera el libro aquí en México y vinieran a la puerta de mi casa y me narraran un cuento sí, sí, en mi sí, 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 garage. sí. Y eso es lo que sucede. Así, pero yo lo digo aquí como si fuera algo inverosímil, pero es lo que sucede precisamente en Los Hilos, ¿no? Es, es algo Sí, similar lo que pasa con la edición de los libros de Diego Pun. Rompe los esquemas, esos esquemas tan formales que luego llegan a enfriar, ¿no? ujú, A lo mejor si, a lo mejor digo una barbaridad, pero si una editorial muy fuerte me hubiera puesto el proceso de hacer Quijote o Lazarillo, a lo mejor hubiera sido un poco más rasposo, porque todo el mundo opina y es que miras si es correcto, si no es correcto, y terminas claro. haciendo exactamente lo mismo que han hecho durante el caso de Quijote, durante tantísimos años, lo mismo, ¿no? La repetición del texto casi copy-paste de lo que se está haciendo y de las imágenes, hasta ya sabemos cómo es Sí, Quijote, ¿no? O sea, sí hice un Quijote como es tan icónico, más o sí, menos sí, con sí, la sí. Al forma, final te termina convirtiendo en un claro, personaje como definido, ¿no? sí, o sea, no podía escaparme demasiado de lo que ya se ha visto, porque si no, entonces no se entiende, ¿no? Pero sí Claro. quisimos hacer nuestro Quijote de alguna manera. Ese tipo de libertades son las que hacen que tengamos este tipo de productos también. Claro, el control Ujú. también es importante, pero en este caso, hablando de diferenciadores, creo que fue muy importante el proceso para poder hacerlo, y eso te Para poder acobija, hacer ¿no? ese tipo de Sí, obras y ese tipo de claro, trabajo y tal. claro, claro. Luis, te voy a interrumpir un momentito para que antes Sí, de ya meternos a hablar de Lazarillo, sabes que, bueno, que estas charlas, estos encuentros permiten la participación del público que nos está viendo y para excelente. no dejarlas al final vamos a irte haciendo algunas de las preguntas que nos están enviando. Por ejemplo, Silvia Machado nos saluda y te pregunta ¿qué historia te ha costado más adoptar al dibujo o a la ilustración de las que has hecho? Bueno, bueno, ya creo que lo había comentado, pero creo que ha sido justo Quijote. Creo que fue la que más me Ah, costó ok. trabajo, realmente. Por todo lo que implicaba y porque hay demasiado grafismo o mucha ilustración de Quijote en muchas partes. Aquí en México hay un festival cervantino, donde la imagen obviamente es Quijote. Por todos lados donde tú veas, hay una parte del Bajío en México donde está lleno es como si fuera Castilla, ¿no? Allá en España, Sí, y está lleno de imágenes de Quijote. Entonces, bueno, o sea, mi gran reto en Quijote, digamos, si tuviera yo que inventar un personaje, por ejemplo, ahorita lo hablaremos de Lazarillo, pero en Lazarillo no hay tanta imagen, ¿no? O sea, no hay tanta imagen icónica, me refiero. O sea, Lazarillo, sí, entonces, sí, exactamente, te era entiendo, más sí. fácil generar uno y se entendiera como tal. Quijote no es lo mismo. Sí, tenías como más libertad creativa, ¿no? A la hora de tú desarrollar el personaje, las situaciones y Exactamente. todo eso de Lazarillo,
que en Quijote, que es lo que tú dices, ¿no? Que ya hay un background tan grande que es Exactamente. difícil escaparse de todo eso. Sí, o sea, hay algo, hay como ciertas, por así decirlo, ciertas reglas que puedes estirar, pero no puedes romper con respecto a ese personaje en Claro, particular. Entonces, pero al claro, mismo tiempo, el gran reto de que teníamos en la editorial y el gran reto mío como ilustrador es que tenía que ser Quijote, pero no el genérico. O sea, vamos a decirlo. No iba a dibujar sí, exactamente el mismo Quijote. Tenemos que ser claro. nuestro Quijote. Es para niños, o sea, tiene que ser distinto, ¿no? Ah, claro, y aparte de entender que mi lector inicial o de inicio pues, es un niño, ¿no? Entonces, todo eso en Claro, conjunto que tiene que estar, es donde está el reto de la creación, ¿no? Del personaje. ya bueno. Mira, tenemos otra pregunta. Bueno, Yolanda Volpe Quintero felicita a la organización y se congratula de que, por ejemplo, puedas estar participando en este evento, ¿no? Drew Hyde también nos saluda y nos pregunta, ¿cómo es tu proceso creativo? ¿Crees que construyes tus ideas e historias a través de las ilustraciones? ¿O son las historias, o sea, son las ilustraciones las que se alimentan de las historias o es al revés? Bueno, hay una simbiosis entre la ilustración y el texto. Creo que eso es como debe de funcionar mejor. Yo en mi proceso creativo soy muy demasiado metódico. Es decir, por ejemplo, vamos a hablar en particular de Quijote. El caso de Quijote, mi proceso creativo fue, obviamente, yo estaba muy oxidado acerca de la historia en sí de Quijote, pues sí tuve que, no te estoy diciendo que leí todas las páginas, pero sí estuve bastante leyendo, tengo ahí mi libro de Quijote también en casa, estuve leyendo lo que se había hecho, lo que se había hecho en cine, lo que se había hecho, si había existía algún libro, si había, bueno, todas las imágenes que todo el mundo conocemos, las clásicas, Claro, los grabados. Entonces todo mi proceso creativo es primero como alimentarme, es como mucha empaparme. documentación, ¿no? Sí, mucha Buscaste... documentación. Me empapo, me empapo, me empapo. Y fíjense que a diferencia, muchos ilustradores dicen, yo me empapo para generar algo muy fiel. En mi caso fue, ¿qué es lo que los patrones muy repetitivos y qué es los que voy a evitar? Porque entonces yo no, Claro. como les decía, yo no quería un Quijote completamente genérico. Entonces sí, había unos patrones, como les decía, había ciertas reglas que no rompí. Por ejemplo, la edad, o sea, hubiera sido un poco, hubiera sido una mala idea haberlo hecho joven, por ejemplo. ¿Sí? O sea, Claro. claro, estamos hablando de alguien que tenía 50 y tantos años, ¿no? No era tan grande, pero para la época que vivió, pues ya era un anciano, Y para la ¿sí? época en la que Sí, estaba era una edad ya avanzada. muy avanzada. Entonces todo ese tipo es lo que genera. Primero tengo todo el background, como bien lo dijiste, de todo lo que es el Quijote, y luego ya empiezo a generar ideas, pero partiendo de, bueno, ¿qué puedo hacer yo diferente? ¿Cómo puedo diferenciarme yo acerca de lo que se ha hecho antes? Y claro, porque este libro era un diferenciador de entrada, o sea, el eje que es el texto, eso es la creación del personaje, pero ya lo que es la creación de la narrativa es qué dice el texto, por ejemplo, una de las aventuras, qué es lo que está comentando y cómo puedo yo alimentar mediante las imágenes ese texto. Hay, por ejemplo, obviamente la primera parte, pues Quijote pues, lee muchos libros acerca de los andares de los caballeros. Y Sí, bueno, de los caballeros andantes y todo esto. exactamente. Todas las Más bien de la imágenes. época, ¿no? De los caballeros de la época del rey Arturo y de esa época que es mucho anterior. Exactamente. Eso es lo que él lee, pero bueno, todas las imágenes, por ejemplo, que veía al respecto, él está en su biblioteca, porque tenía como una especie de biblioteca y es donde está leyendo. Y yo lo quise poner en su cama como yo leo los libros, ¿no? Y Claro, aparte los libros veía como libros de cabecera ahí abajo y una vista cenital, porque todas eran como muy laterales. Entonces, eso es como que yo busco, veo qué tipo de imágenes tienen y cómo yo las puedo diferenciar y proponer algo nuevo en base a lo que ya hemos visto, el caso de Quijote. En otros libros tengo otros procesos, pero en ese particular, que los que estamos hablando hoy, mucho funcionó de esa manera. uh-huh. Y tu proceso, ya que estamos hablando del proceso Uh -huh. creativo, ¿no? De cómo se construyen las ideas y las historias a través, ¿cómo es tu proceso técnico a la hora Ah, de realizar tus ilustraciones? ¿Qué materiales empleas? ¿A bocetas o directamente vas al dibujo? No sé.
Cuéntanos también No, un poquito. siempre hay un proceso de bocetos. Yo nunca me salto ese proceso. Para mí es el más importante y muchas veces el que más me tardo. Es el Ok, proceso de la visualización de tanto el personaje, de los contextos y todo se bocetea. Hago hasta pruebas de color con eso. Ahora, técnicamente hablando, ¿cómo trabaja Luis? Por ejemplo, yo combino técnicas análogas, es decir, por ejemplo, acá, justo aquí al lado estamos, porque estoy aquí en mi estudio, o sea, tengo mis pinceles, aquí están ciertas pinturas, crayolas, y demás. Voy a acercar acá plumones. Esta es como la parte análoga, pero también tengo, tengo aquí a un lado, no lo pueden ver, pero tengo una Wacom, que es una tableta gráfica. Generalmente ah, lo que vale. hago es que trabajo unas cosas por fuera, se digitalizan y las termino Y las en la terminas tablet. con el ordenador, ok. Exactamente. Eso, Ujú. ¿por qué lo hago así? Antes sí solía hacer, de hecho mis primeros libros con Diego Pun, uno de ellos o dos de ellos son completamente análogos, pero siempre ya la tecnología te permite, por ejemplo, corregir color y demás y no tener que volver a hacerlo, ¿verdad? No tener que volver a pintarlo o en Sí, Photoshop sí, sí, luego sí, se sí, ve sí, un poco claro. falso cuando lo La haces. ventaja, ¿no? Y tal, o hacer pruebas, ¿no? O sea, Ujú. la misma imagen, una vez digitalizada, puedes hacer varias pruebas y ver con cuál te gusta más o en cuál has acertado más según lo que querías hacer, ¿no? Exactamente. Entonces yo termino, o sea, empiezo el trabajo un poco análogo y termino en digital. O sea, yo podría decirse, y lo he comentado en algunas de las pláticas que he tenido, que mi técnica en sí no podría decirse que es algo particular, sino es más bien es como un collage. O sea, mezclo texturas y si ustedes vayan a la exposición y ven con detenimiento, por ejemplo, las Claro, ilustraciones de Quijote, verán que hay texturas por todos lados, el manejo sí, de la textura es lo que más uso. sí, Y sí, sí, muchas de sí, ellas sí, sí. están hechas a mano, simplemente las meto en la computadora y ahí es donde hago como una Y mezcla. ahí Entre... lo resaltas o lo mejoras o lo cambias. Exactamente, Pero vamos, que también te gusta usar técnicas mixtas, o sea, que lo mismo sí. usas que creyones, lápices de colores, crayolas, tiza, Acuarela, seda, acrílico, tinta. de colores, o sea, y ya después Tengo, eso lo digitalizas y ya con eso ya vas al arte final, digamos así, con el exactamente, tema del ordenador y todo eso, mejorarlo claro, o claro. cambiarlo. Hay unos libros que son más parte digital y hay otros que son más parte análoga. Por ejemplo, hablando de Diego Punt, tengo un Correcto. libro con ellos que se llama Tinta Obscura, que hasta el mismo nombre era Ajá. Tinta Obscura, que son dos también, pues narraciones también de los hilos de terror. Entonces tiene más lápiz y tinta, que sí tiene partes digitales, pero tiene más de ese proceso que, 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 que las partes digitales. O sea, el mismo Ok. proyecto me da la pauta para ver Te por da dónde pauta vamos. para saber con qué puedes trabajar mejor, Exactamente, ¿no? Creo que. exactamente. Mira, también Lucas Morales, el director del salón, nos manda aquí un saludo y tal, y nos manda una pregunta, ya que él comenta que tuvo la suerte de conocer a Benigno Uh -huh. en la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Laguna, y él me comenta que si él no hubiese descubierto a Burroughs, el autor Ajá. que le cambió, Sí, que le por eso. cambió la forma de entender la narrativa, si, cómo conociste tú a Benigno? ¿Cómo fue trabajar con él? Bueno, la verdad es que ha sido, bueno, yo lo conocí ahí en la Feria de los Hilos, ahí es donde Ah, el vale, premio, claro. yo ya lo consigo, lo conozco en persona, y trabajar con él, o sea, la verdad es algo, es una belleza, o sea, todo fluye bastante bien, es bastante abierto a las ideas, es bastante, y también es demasiado atinado, o sea, yo, bueno, o sea, Sí. muchos hablan y agradezco, hablan de las ilustraciones porque es lo que más luce en Quijote o en Lazarillo, pero la síntesis de un texto tan importante, vuelvo a insistir, de como Quijote a ciertas frases, eso se me hizo un trabajo para mí maratónico, ¿no? O sea, tener Ujú. que, por ejemplo, si me permiten, voy a decir para esta parte, soñaba que cabalgaba sobre seres fantásticos, que él era el héroe de hazañas increíbles, le gustaban las palabras llenas de magia, Rocinante, Dulcinea, Taboso, cuando las pronunciaba parecía que se quedaban flotando en el aire, ¿no? Todo es una aventura en un párrafo, ¿no? En un párrafo. Sí, 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 Entonces, sí. bueno, entonces Luis pues está obligado a hacer, a complementar todo lo demás, pero o sea, darle acción a las palabras, pero
ese es justo eso. O sea, yo le doy la acción y la forma, pero todo el contenido, el trasfondo lo tiene el texto. Y pues Claro, obviamente Benigno es buenísimo con eso junto con Ernesto, porque es una dupla. Y, y hablé con ellos, hablaba con ellos por correo, también comunicábamos y fue un proceso, la ujú, verdad, bastante bueno. Porque qué había bueno, eso, o sea, te dan frases como estas y dices, a lo mejor si fuera otro tipo de ilustrador podría decir, híjole, me falta más, ponle más para que a ver qué le pongo, ¿no? Pero no, era claro, como que, wow, increíble, o sea, me estás dando todo un espacio para que yo pueda complementar esto tan poético y tan increíble. La narrativa, como lo llevaron, para mi punto de vista, fue maravillosa. Estoy muy agradecido, la verdad, de haber trabajado con ellos, porque qué lo bueno, hicieron bastante bien en tiempos muy formales. La verdad, claro. sí podemos decirle que Benigno es increíble. Y bueno, ya, él ya creo que ya vivió, y más pues, me comentaba que fue su maestro, pues, que hubiera Sí. dado yo. ¿Verdad? Qué bueno. Mira, Javier Fernández también nos pregunta, y a lo mejor aquí ya podemos empezar a enlazar con Lazarillo, ¿qué novelas te gustaría adaptar que no hayas adaptado? Y Bueno, si hay algún nuevo proyecto del que puedes hablar. ¿Cuál es tu próximo proyecto o alguna cosa que estés haciendo? Pero, ¿qué novela te gustaría adaptar? ¿Qué obra? ¿Qué hay, hay, texto? hay, hay varias novelas que yo quisiera, o sea, pues, bueno, yo tengo una inclinación por las novelas de miedo y de terror. Ah, Si vale. me pueden googlear ahí Luis San Vicente y se van a dar cuenta que tengo una inclinación un poco por eso. Entonces me gusta, por ejemplo, una novela que es un clásico de la literatura de miedo, de Henry James, que se llama Otra Vuelta de Tuerca. Otra Han vuelta hecho, de de tuerca, sí. hecho, por ahí en La Netflix hay conozco. una serie que está basada como en la historia, y si vieron la película de Los Otros, o española, de Almodóvar, creo que se llama el Sí, director, con Nicole Kidman, pues también está como basado un poquito, por lo menos la idea sí, sí, de es la película de Alejandro Amenábar, creo, sí. sí, exacto. Sí, exactamente. Y, Amenábar, sí. y yo creo que, por ejemplo, esa es una de las que me gustaría realmente hacer como algo, ¿no? Claro, no sé si es para niños, no sé si es para niños, es como más un asunto como Bueno, personal. pero puede ser un cuento para adultos Sí, que también tiene su mercado. claro. Aquí en México, bueno, supongo que a lo mejor lo hayan leído ya por España, hay un libro que se llama Pedro Páramo, de Juan Rulfo, Ah, sí, sí, que sí, también de es Juan Rulfo, un sí, libro, vamos, a mí me encantó. increíble, increíble. Es muy surreal, tiene muchísimo Sí, de dónde agarrarse gráficamente. También en algún momento me gustaría te gustaría. ilustrarlo, Juan claro. Rulfo tiene libros muy interesantes y eso que tú dices, con un realismo mágico sorprendente y Sorprendente. habla mucho de México y a mí por lo menos la lectura de Juan Rulfo me hizo entender mucho más pues todo Sí, lo que es el país y todo eso y tal, exactamente. es impresionante. Un autor Sí, ese me muy gustaría. interesante. Tanto ese Pedro Páramo como El Llano en Llamas, que es una Que ya compilación le de llama. cuentos. Esos son como cuentos que también, me gustaría hacer. Esos son Qué creo bueno. que prácticamente los que me gustaría. Sí, así que dijera yo, wow, algún día, ojalá, ¿no? Ahí está. Ajá. Y mira, ¿y algún Ahora, proyecto próximo que estés ahí? bueno, sí tengo, estoy haciendo un libro, estoy haciendo un libro para una editorial colombiana, de Antonio Orlando, un texto del cubano Antonio Orlando, Rodríguez, muy bueno, el cual él fue premio Alfaguara Sí. hace algunos años. Estoy la verdad muy entusiasmado con él. Hice cuatro o cinco libros en estos días de pandemia, cosa que es luego bastante activo. También Ujú. por ahí hice algunas animaciones, sí, para alguna plataforma, voy a dejarlo así, Ah, ¿sí? sí. Vale. Entonces, Dejémoslo ahí. pero yo los voy a poner al tanto si me siguen ya cuando tengamos el estreno. Pero ahora les digo que sea en una Qué bueno. plataforma, ¿sí? Ah, pues muy bien. Sí, sí, genial. Hay algunas cosas. Me he mantenido bastante ocupado, la verdad. Sí, ya se ve, ya se ve. Sí, trabajando. Bueno, también, eso sí lo quiero adelantar. O sea, hicimos Quijote, hicimos Lazarillo, y por ahí vamos a hacer en algún momento de los meses que venga, pues, Celestina.
Así Ah, que la Celestina. Muy bien. sí, porque yo creo que es para cerrar esta trilogía, ¿no? De grandes. Sí, sí, sí. La verdad que es una trilogía, sería una trilogía muy buena. Una Sí, trilogía muy sí, buena, sí, sí. sí. Sí, también O sea, andamos por ahí. sería, no, Y ellos, es. Pues vamos a dar por hecho que lo vas a hacer y seguro que sí, van a sí. estar los No, tres ahí. y me entusiasma también bastante, ¿no? Hacerlo. Sí. Pero bueno, pues, tenemos alguna preguntita más, pero vamos a irla dejando porque no quiero Ujú. dejar de hablar de Lazarillo, que es Ok. también parte de la exposición que se va a inaugurar mañana de tus trabajos. Mm, Háblanos de Lazarillo, ya nos hablabas algo, ¿no? De que Sí. quizás en ese sentido, al ser una narración, ¿no? El Lazarillo del Tormes es una novela picaresca de Ujú. la literatura en habla hispana y tal, pero no es tan o no está tan encorsetada, quizás, ¿no? Como tú decías, como el Quijote, y eso quizás te dio más libertad a la hora de interpretar esos mundos, ¿no? Del Lazarillo. Sí, exactamente. O sea, ahora hablando de Lazarillo, fue un proceso distinto. Igual fue el mismo miedo, ¿eh? O sea, también me dijeron, ahora vamos a hacer Lazarillo. Sí, ¡Ay, padrísimo! Y la torre, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿No? Porque aparte hombre, y Lazarillo, ahora te vas a enfrentar con la Celestina, que ahora tampoco es con la moco de sí, pavo. también va a ser lo mismo. O sea, bueno, ya. Pero fíjate que ya después de dos, yo creo que ya estoy digiriendo mejor Sí, los ya lo ciclos. llevas con más calma, ¿no? Ya conozco así, porque la verdad, o sea, lo vuelvo a decir, o sea, Quijote en mi inicio que sí me dio hasta cierto pánico, pero ya Lazarillo fue mucho más, más ligero y espero que Celestina, pues más, ¿no? Ahora, claro, o sea, por ejemplo, en el caso de Quijote, pues, y Lazarillo hay diferencias esenciales, como tú dices. Uno, pues, es la parte del grafismo que tiene implícito Quijote, que ya. Ujú. Creo que hemos perdido, que te hemos perdido, Luis, el sonido, porque antes se ha quedado la imagen congelada, pero el sonido lo hemos perdido. A ver si conseguimos recuperarlo. Ya. Hola. Ah, ¿Ya? tuvimos ahí Como un un poquito espasmo, ¿no? perdido por un momento, te congelaste, empezaste a hablar de Lazarillo y te quedaste ahí. Pero Bueno, bueno, voy a seguimos entonces. regresarme. A ver, voy a regresarme. Sí, Decía, vuelve, justo cuando empezaste a hablar de Lazarillo. bueno, entonces me regreso. Lazarillo, yo comentaba que pues tiene sus diferencias porque también, bueno, o sea, no era, pero estábamos hablando, o sea, si recuerdan un poco de la lucha por los sueños en Quijote, pero tenía otro tono. Estamos hablando de una obra que fue hasta cierto punto polémica en su tiempo. Bueno, fue polémica en su tiempo y sigue siendo de alguna manera polémica ahora, porque es una crítica mucho a la iglesia, por ejemplo, el clero, también tiene una crítica hacia la explotación infantil, que es muy obvia en la serie de Tormes. Entonces tenía Claro. el tono, yo, tanto Benigno, Ernesto y conmigo, pues nos fuimos mucho más al asunto de cómo podíamos abocar algo también es un problema que estamos hablando, que es una obra del siglo XVI y que al día de hoy sigue siendo vigente. O sea, eso es lo que en Sí, una de las pláticas llegamos al mismo acuerdo. O sea, sigue habiendo en la calle un número enorme en muchos países del mundo de lazarillos, sí. a pesar de que es algo que ya hemos visto y lo vemos y lo vemos. Ujú. Claro, está la parte picaresca que distrae un poco, pero no distrae demasiado de la realidad. Entonces, De bueno, la realidad, ¿no? exactamente. Entonces, bueno, el gran reto aquí fue, ¿cómo puede el ilustrador, en mi caso, abarcar, o sea, ver este problema, no hacerlo a un lado? O sea, porque yo lo que había visto en representaciones de Lazarillo es que como que olvidan un poco esta parte de la realidad cruel, de la explotación, Sí, el sí, se abuso, centran más en la parte cómica, en quizás, la ¿no? parte cómica. Y eso es un distractor, es como decimos nosotros, tapar el sol con un dedo, ¿no? O sea, jaja, está bien, bueno, pobrecito, pero mira, nos divertimos con sus ocurrencias, ¿no? Sí. O sea, sí, 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 él era encontrar ese como pequeño o balance, pero al mismo tiempo sí, sí nuestra intención de Lazarillo, y ahí era el gran reto de que tú como papá estás mostrando una gran obra de literatura española, Ujú, y, ujú. y, y al mismo tiempo estás
concientizando de una problemática que está vigente, que está ahí, que está alrededor, que está... Cuando vean las ilustraciones de Lazarillo se darán cuenta que hay elementos, como decía, estamos hablando de una obra del siglo XVI, pero tiene unos ciertos toques. Yo usé muchos simbolismos en ella. Voy a acercarme a ver si pueden ver la imagen. Está, por ejemplo, está esta señora y está con su celular, con su móvil. Sí. Aquí, pero la vestimenta y todo es del siglo XVI. En cambio, por ejemplo, trae una bolsa, bueno, aquí metimos el código barras, pero es una bolsa como de súper de ahora, de que vas a una tienda, no, a una departamental, ¿no? O sea, mezclaba como elementos otra persona con un celular, por ejemplo. Sí, ahí, sí. O sea, mezclé a propósito, o la idea era mezclar como este asunto de que era un problema atemporal en base como a simbolismos. Y obviamente los tonos, ahora vamos a ver un poco más el libro en cuestión de color. Si recuerdan, el Quijote les había dicho que usaba el rojo, pero como un asunto pasional. Y aquí lo uso como un asunto de castigo. O sea, hay un asunto donde o sea, es casi todos son tonos grises, por ejemplo. Sí. Y lo que roba está en rojo, ¿no? O quien lo castiga. Por ejemplo, Lazarillo, bueno, también Lazarillo, muchos nos hemos quedado con la parte nada más del primer tratado del ciego, ¿no? Sí, pero estuvo otro, siempre era la que más se conocía, quizás era la más conocida. Sí, aquí está el ciego y el palo con que lo golpea, pues está el rojo, por ejemplo. ¿Sí? O sea, está lleno de como simbolismos. Yo estudié diseño de la comunicación gráfica, entonces tengo parte de diseñador gráfico, pero parte de comunicólogo al mismo tiempo. Entonces, me gusta como mezclar esta parte de lo que vemos de una manera consciente y lo que también interpretamos de una manera inconsciente. Entonces, eso Lazarillo sí tuvo mucho más. ¿Se acuerdan que les había comentado mucho acerca de la investigación visual? También lo hice en este libro, pero me quise meter mucho más en el empuje del simbolismo que yo podía darle, que un niño a lo mejor puede entenderlo, aunque no tengas que explicárselo con palabras, ¿no? Y eso es lo que tiene mucho Lazarillo. Pero mira, ¿y cómo te enfrentaste aquí al hecho de que, porque por ejemplo, el Quijote cuenta las aventuras de un señor, como decíamos, ¿no? Que fue de 50 años y tal, pero mayor, pero aquí le estás contando a los niños a través de un cuento las vivencias de un niño, a su vez, ¿no? Que lo pasa mal o cómo se busca la vida. ¿Cómo, ¿Eso te planteó algún hándicap? ¿Te lo planteaste de otra manera? Sí, bueno, ese fue el reto. Primero, lo que yo, al momento bueno, yo ya conocía la obra. Pues, eso también me ha ayudado mucho. También yo creo que eso es como un... No como especie, sino es un tip para todos los que somos ilustradores y, bueno, los que dedicamos a la lectura. O sea, tienes que leer mucho. O sea, esa es la parte, porque es lo que te alimenta. Yo ya había leído Lazarillo, ya sabía de los tratados, los 8 tratados, 7, 8 tratados que tiene el libro. Y yo sabía que empezaba siendo niño y hasta termina casado. Entonces, el libro, por ejemplo, mi primer reto es que vieras a un Lazarillo desde muy infante, cuando lo dan. Voy a mostrar, por ejemplo, la primera ilustración. Está obviamente en el río de Tormes, que es bastante chiquito, ¿no? O sea, es él. Y en el libro no mantuve el personaje igual, sino fue creciendo. Claro. Aquí. Y ahorita hablaremos más de los símbolos. Por ejemplo, aquí está un poco más grande, ¿sí? Unas páginas aquí adelante. Y luego voy a adelantar un poco más. Pasar el primer tratado. Pero el primer tratado, pues, es el famoso y es el más largo, ¿no? Porque es el del ciego. Pero después, por supuesto, Américo y demás. Acá, permítame llegar. Sí. Acá ya está, por ejemplo, miren, como preadolescente. ¿Sí? Sí, que es la parte. Sí. Se ve muy bien, sí. A ver, y bueno, ya para saltarme completo, y al final de sus andanzas, está aquí. Ya grande, joven, ya más mayor. Cuando ya se casa, que es como termina la obra. Entonces, por ejemplo, era la narrativa de las aventuras de Lazarillo, siempre trae
trae, pues esto que empezó, o sea, cómo empieza desde muy niño y cómo Ujú, va pasando de amo en amo, o sea, desde lo que pasó desde el ujú. clérigo, el escudero, el pintor, el alguacil, hasta que llega, hasta donde está en una etapa ya mejor y ya su vida se compone. Pero cómo va pasando cada una de sus aventuras. Y bueno, y unas, pues a veces le va, no digo bien, pero a algunos les va peor que otras. Entonces ahí es como va saltando. Pero meterle un poco de humor, hacerlo balance con la conciencia y entender. Por Claro, ejemplo, el libro tenemos un final como más, ¿cómo decirlo? Como más condescendiente vale. y al final decidimos irnos por algo más como más esperanzador, ¿no? O sea, es decir, por ejemplo, este es el lacerillo, este grande no se ve el completo, pero ya está ayudando a Ujú. otros niños que están en desventaja. O sea, él fue consciente de su propia realidad y sabe que puede ayudar a los demás, ¿no? Y, Claro. y claro, y también ahí es donde digo que entra mucho el simbolismo que trabajé en él. O sea, no le ves la cara porque no le ves lo demás del cuerpo, porque él ya creció, ya es una persona consciente. Pero esa misma persona puede ser cualquiera de nosotros. Claro. Decirlo No, no, allá. y lo que tú comentabas, ¿no? Que al final el tema de la infancia y tal, aunque parezca, o hablamos o pensamos que ya en estos momentos puede estar, ahora precisamente estaba oyendo noticias en las cuales decían que todo el tema este de la pandemia había hecho retroceder mucho y había como una barbaridad de millones de niños en situación de desamparo aparejado por todo que no es que no los hubiera antes, pero que ahora va a haber muchísimos más con Claro, todo este tema de la pandemia y todo eso, y que sigue habiendo un número muy importante de niños, una parte de la infancia del mundo que está en una situación de desamparo y que podría ser pues lo que se reflejaba en esta novela del siglo XVI, pero que todavía en el siglo XXI sigue habiendo muchos niños que se tienen que buscar la vida, se tienen que hacer picaresca para poder salir adelante el exactamente. día a día. Sí, pero al final, o sea, nos suena como dices, como picaresco que robara Lazarillo o se robara la llave para Sí, robarla para el clérigo. Ya, qué chistoso, pero al final es un asunto de supervivencia. Y sí, bueno, es supervivencia pura y dura, es verdad. exactamente. Entonces, esa es la parte que Lazarillo, que es demasiado, o sea, creo que pues, sí busca principalmente que nosotros, los que estamos en una situación mejor, no nos hagamos de la vista, Sí, no estemos en la vista. entremos en ello, ¿no? Y tal, y nos lo Exactamente. planteemos, no nos quedemos con la parte cómica, con la parte divertida que tú decías, sino Ujú. que veamos también el trasfondo, ¿no? No, De y que todo eso. concienticemos a nuestros hijos, porque muchas veces ellos aprenden con el ejemplo. O sea, si ellos Sí, me ven a mí ayudando, es mucho más seguro que ellos lo repliquen cuando estén al lado. también va, exactamente. En cambio, lo mismo, si ellos ven que yo los ignoro o les hago a un lado, o les digo, no te me acerques, o no me laves el parabrisas, o hazte para allá, el niño va a aprender exactamente la misma actitud. Sí, ¿Qué es lo que pasa? Esa es la parte de la esencia de este clásico, ¿no? O sea que sí, no, es una crítica a todo esto, ¿no? sí, Y, sí, 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 total, total. Muy, y muy, nosotros quisimos reforzarlo, y ahí es donde, bueno, no, y está muy bien eso que tú dices, ¿no? Reforzarlo y acercarlo a la actualidad, ¿no? Que todavía todo eso puede y sigue pasando. exactamente, es un, si ven, no es Lazarillo de Tormes el título del libro, ni es Sí, Quijote de la Mancha. Lazarillo solamente, ¿no? Es Lazarillo, Quijote nada más, o sea, es como una adaptación, es una Ujú. modernización y es principalmente, o sea, tienen una intención, o sea, desde el inicio ya veremos cuál será la intención, por ejemplo, de Celestina, pero al final lo que nosotros queremos es que en base a estos grandes clásicos te acerques a la lectura, pero a la vez Correcto, el muy bueno. contenido de Sí, esa lectura sea parte esencial de tu persona o te haga crecer más claro, claro como que sí. humano, ¿no? Sí, sí, porque quieras que no, dentro de lo que cabe, todos esos libros siguen transmitiendo una serie de ideas, una serie de enseñanzas que es bueno seguir, a pesar del tiempo transcurrido de cuando se escribieron esos libros, es Claro. bueno seguirlas teniendo en cuenta, es bueno seguir aprendiendo de ellas, ¿no?
y seguir evolucionando, ¿no? A partir de todo ese conocimiento de la lectura y de todo lo que estamos comentando. Fíjate que estaba viendo una pregunta también de Jorge Doni Fuente, que bueno, que dice que es un placer tenerte aquí y escucharte. Y la pregunta que nos hacía antes es, ¿has pensado trabajar con algún otro clásico después de Quijote Lazarillo? Y precisamente ya has comentado que le vas a entrar a trabajar con La Celestina, ¿no? Sí, 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 sí. Luego, sí. Luego Silvia Machado Rodríguez nos pregunta también dice, ¿hay artistas con los que te gustaría trabajar en futuros proyectos? ¿Artistas, ilustradores, colaboradores o escritores? Bueno, no lo concreta, pero si quieres, si hay artistas con los cuales te gustaría trabajar, a otros ilustradores o escritores, pues vamos, creo que estaría bien que nos lo comentaras. Híjole, si fuera colaboración de ilustración, tienen por allá en España un ilustrador que me encanta, que se llama Jesús Cisneros. Ese ilustrador me gustaría trabajar algún momento con él. ¿Te gustaría? Adolfo Serra también me encantaría trabajar con él. Estamos hablando de españoles. Aquí en México, bueno, he colaborado con algunos. Pues estoy en un proyecto que es como un colectivo artístico y voy a trabajar. Pues ahora sí un poco más de la mano con otro ilustrador que admiro mucho aquí en mi país, que se llama Alejandro Magallanes. Pues ya se me está haciendo realidad, así que no me gustaría, así que bueno, ya voy. Vale. Híjole, de escritores, a ver, escritores. Bueno, en México hay un escritor que me gusta mucho que se llama Javier Velasco, me gustaría trabajar con él. Momento, llevo tiempo diciéndole no sé si me esté viendo, pero a Sergio Adrecaín, que me gustaría trabajar un texto de él, sí, o sea, no, ojalá me esté viendo, porque a lo mejor sí está ahí, porque está muy metido desde la Fundación Cuatro Gatos. Entonces, sí. Bueno, lo vuelvo a decir. ¿Qué más? No, vamos, o sea, que ganas no te faltan de meterte en más follones, en más trabajo. Sí, luego mi mujer es la que me dice, y ahora ya te estás por estar con la boca suelta, ya estás. Claro, te dirá, oye, ¿qué pasa, no? Sí, y ahora no ayudas aquí con lo de la casa, ¿verdad? Entonces, bueno, no se me hace un problema. Qué bueno. Mira, luego tenemos otra pregunta aquí, Rubén Esteban. Dice, ahora que la inclusión es tan importante, ¿qué cuento sería el mejor para trabajar el tema de la inclusión? Hablamos de la inclusión social, de diferentes colectivos y tal y cual. Dice, y refiriéndose a cuentos clásicos como los de Grimm, y bueno, dice que por cierto precioso el perro, porque tienes un perro, se ve que tienes a tu perro por ahí detrás y de vez en cuando se le ha visto, ha aparecido en pantalla y dice que tienes un perro precioso. Gracias. Pero bueno, eso, ¿qué cuento crees tú que sería mejor para trabajar el tema de la inclusión social en estos tiempos en los cuales ahora estamos? Bueno, por ejemplo, que estamos hablando un poquito de Lazarillo, pues habla al final de cuentas es de la inclusión social, ¿no? Yo creo que mucho está en cómo el tono, como tomamos, puede ser hasta cualquier novela de amor, por ejemplo, ¿no? Pero siempre estamos casi obligados a que sea hombre y mujer, por ejemplo, ¿sí? Ajá. Si yo decido ser dos hombres o dos mujeres, y yo lo decido no porque tenga que ser un reto, sino porque estamos hablando precisamente de la inclusión, ¿no? Y también el asunto de por ejemplo, yo les decía, por ejemplo, este libro de Lazarillo, como digo, tiene ciertos matices. Bueno, creo que llegó a ese programa a España. El Lazarillo que yo dibujé tiene exactamente la misma ropa, o muy similar, obviamente, que el Chavo del Ocho que nosotros tenemos. Sí. Sí. El Chavo del Ocho se emitió aquí en España hace ahora mismo, no sé si se está repitiendo en alguna plataforma, pero vamos, incluso se emitió en televisiones generalistas y durante mucho tiempo se estuvo emitiendo el Chavo del Ocho. Esa es la ropa que él trae. ¿Sí? Y el Chapulín Colorado también. Sí, exactamente, la misma serie. Entonces, bueno, lo que yo quiero decir con esto es de que al final pues, es un chico pobre que al final no lo hace, no se acuerda de la trama, no lo hace tanto, viviendo en un barril, ¿no? O sea, todo ese tipo de simbolismos, o sea, de alguna manera yo creo que podemos meterlos en la inclusión. La inclusión, yo creo que habrá alguna novela, no tengo en la mente alguna que diga yo, exactamente me va a hablar sobre la inclusión. Porque tenemos que pensar en que es un asunto más bien como de educación. O sea, es decir,
es un asunto cultural. O sea, si yo, como ilustrador, no, yo no voy a ilustrar a dos hombres agarrándose la mano en un libro de niños, porque, ¿no? Y que luego te encuentras ese tipo de censura en las editoriales. El Sí, trabajar una novela sobre inclusión es que tenemos que encontrar una editorial que esté abierta a que podamos hacer nosotros a tocar temas de inclusión. Yo como ilustrador claro. siempre estoy muy abierto a eso, porque todos los seres humanos, todos de o sea, raza, lo que tú quieras, ya hablar de raza para mí ya es un diferenciador. O sea, todos somos seres humanos somos iguales. O sea, Ok. llegamos, como decía mi abuela, llegamos encuerados y nos vamos igual, ¿no? O sea, sí nos Sí, vamos. Y, gran verdad esa. y si yo decido por amor amar a otro hombre o una mujer amar a otra mujer, eso también es completamente válido. Y yo creo que sí yo creo que en estos tiempos que hay un poco más de apertura social, sí valdría la pena, y eso es como un poco de, no sé si de crítica o llamado a las Sí. editoriales, que se abrieran más bien, porque podemos tomar cualquier libro Mm. clásico y hacerlo inclusivo. ¿Eh? O sea, eso es más bien el tono o como lo queremos tomar. Todavía estamos pensando en historias de amor entre hombre y mujer y ese es el símbolo, Sí. pero ya pueden ser de muchas maneras. Ya se O, pueden, sí, 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 yo creo que sí, que se podrían trabajar incluso en cuentos de este claro, o tipo sea, y eso. aquí en México hay una ilustradora que hizo, Valeria Gallo, que hizo un libro que habla sobre diferentes tipos de familias y ella Ujú. toca la familia de que es solo no hay papás, sino son los abuelos cuidando al niño, dos mamás También. cuidando a la niña o Sí, sí, niño, dos papás, o sea, y está padrísimo porque todo eso quitas esa mitificación, ¿no? mm, Que trae las connotaciones. Y yo creo que la inclusión es muy importante para que crezcamos más como sociedad como y donde, sociedad y como humanidad. como humanidad. Y yo creo que justo, por ejemplo, hablando de libros infantiles, ahí es donde puede ser un buen momento, que es lo que estamos haciendo con Sí, Quijote. No estoy sí, hablando de temas un poco, no necesariamente de inclusión, pero sí se toca de alguna manera, ¿no? muy claro, sí. Luis, se nos ha ido el tiempo volando, ya Sí, casi que hemos estado 1 hora y 10 minutos hablando, sí. podríamos seguir mucho más. Te voy a dejar solo dos últimas preguntas aquí para que no se nos queden en el aire y ya Perfecto. luego pues ya iremos concluyendo. Lucas Morales, una última pregunta que hace es sobre la semiótica, que dice que según ha estado viendo tú la charla, le parece que es una parte importante del proceso creativo, si tú crees lo mismo. Y luego también Javier Fernández, como mencionaste que te gustaba el terror, te Ajá. pregunta si te atreverías o te gustaría ilustrar algún cuento del panteón de H.P. Lovecraft o tal vez alguno del mundo de Edgar Allan Poe. Este, bueno, ¿me oyes? Sí, Es que como ahora te congelaste tú, pero bueno, mientras tú me veas está bien. Este, yo todavía nos escuchamos. bueno, bueno, vamos a empezar por partes. La parte de la semiótica para La mi parte de la formación. semiótica, si lo consideras que es una parte importante del proceso creativo. Sí, para mí es muy importante, muchísimo, mucho, porque los signos, el significado de los signos, en este caso también, como les decía, el color, la forma, habla demasiado. En el caso, por ejemplo, de Lazarillo, las personas indiferentes, hablando de semiótica, siempre las pongo en gris, por ejemplo. Son grises, ¿no? Ajá, Y sí, hablando, te quiero mostrarles justo la ilustración miren, ¿no? O sea, la parte, ajá, o sea, hablando de semiótica, o sea, él les está engañando, se recuerdan en el libro, ¿no? Les vende favores de la iglesia y ellos, sí, sí, no voy a decir la palabra fea, pero borregos, los siguen sin pensamiento y son grises, ¿sí? Igual que sí. acá, el niño pobre está robando, pero todos los demás en la portada son una especie de grises, no tienen un color casi, ¿no? Están Porque con, sí, 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 con son colores más ojos, apagados. sí, ojos y oídos sordos al problema. Ahí es donde es lo que Correcto. para mí es muy importante la semiótica y de hecho es parte importante de mi trabajo. Ahora, hablando de Lovecraft, sí, claro, Las montañas de la locura me Lovecraft o gustaría. Poe, si te gustaría ilustrar Sí, algún sí, sí, cuento sí. de. Sí, cualquiera de ellos, sí. Y si es de Lovecraft, el de la montaña de la locura, eso sería yo feliz ilustrándolo, haciendo todos esos Fíjate. personajes extrañísimos. ¿No? Qué bueno.
Pues mira, pues a lo mejor ahí tienes futuros proyectos para cuando acabes la Celestina, o sea que se puede empezar ahí a lo mejor también a mirar el tema. Sí, también en México, y no lo comenté, pero ahorita me acordé, pues también quiero ilustrar, por ejemplo, la leyenda esta de la Llorona tan famosa que hay aquí en México. Ah, También. vale, sí, sí, que ahora hay, bueno, que no sé si a lo mejor ya se ha estrenado en México hace más tiempo, pero ahora está en los cines en España y tal. La película creo que es una, no sé si es una adaptación de una Sí, película mexicana o es estadounidense, pero es hay estadounidense basada, pero sí del mismo universo está de los basada, autores. ¿no? en la Sí, narración sí, de origen exactamente. mexicano, sí, sí, sí. Vale, la verdad, esa película no la he visto en particular. Aquí Pues hace viviendo. poco yo la vi que la estrenaba, creo que fue la semana pasada o no, no hace muchas semanas aquí en España se estrenó en los cines, ahora que están los cines un poco de capa caída porque las Sí, claro. grandes, las grandes empresas no estrenan sus grandes estrenos, pero eso le da pie a que muchas de estas producciones de medio presupuesto pues estén llegando a los cines y yo creo que se están valorando mucho y esta de La Llorona pues estaba teniendo bastante aceptación. Claro, o si no en el streaming, donde ya estamos viendo todo el mundo un poco de Y cine. ahí ya, exactamente, ahí ya tenemos todo el mundo al alcance. Exacto. Pues Luis, oye, ha sido un verdadero placer conocerte, este ratito de charla Buenísimo. contigo. La verdad es que nos has enseñado muchas cosas y eso que te digo, me parecen, tus ilustraciones me parecen espectaculares. Animar a todos los aficionados al cómic, a la ilustración por Santa Cruz, que vayan a ver la exposición de tu obra que se va a inaugurar mañana en la sala de arte de La Recoba, en uno de los laterales y que permanecerá abierta más tiempo. Y nada, despedirte, agradeciéndote mucho este ratito que has estado con nosotros, agradeciendo pues a la Fundación Cine Más Cómic y al Salón del Cómic de Santa Cruz de Tenerife y al Aula Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna, que hayamos tenido esta oportunidad de tenerte y poder charlar contigo y oye, a ver si la próxima vez pues el encuentro puede ser físico Un poco y más personal. no a través de internet. Sí, pues bueno, pues que me queda decir más que muchas gracias por la invitación. Ha sido realmente un placer platicar de esos proyectos que son muy importantes como mi vida, en mi vida como profesional de la ilustración. Pues un cariño enorme a Canarias. Siempre lo he dicho, es como mi segunda casa. Es, Sí. es Saludo a los hilos también, ¿no? a los hilos, bueno, claro, a los hilos, el Festival de los Hilos, a Ernesto, a todos que han hecho realmente posible esto, ¿no? Que estén Sí. los libros acá con ustedes. Y bueno, volviendo a Canarias, pues es que yo siempre he pensado, son justo para mí lo perfecto es, no es la España peninsular, es como más pegado a América, es algo intermedio y es algo Sí, así como estamos ahí a medio camino, eso es verdad. entonces eso se me hace fantástico. Pues un abrazo a Pues todos. Gracias un por haber. abrazo, Luis, muchas gracias por estar y nada, agradecerle a todos los que nos han seguido hasta el momento y bueno, que mañana seguirán las charlas y los encuentros en el Salón del Cómic de Santa Cruz de Tenerife virtual. Exacto. Y bueno, Gracias, Luis. luego, Un suerte, muchas saludo. gracias. Bye. Bye.